La tarde estaba teñida por un sol que ya empezaba a caer, extendiendo sombras largas sobre los senderos del parque. El aire olía a hierba recién cortada y a tierra húmeda, y un murmullo constante de hojas mecidas por el viento acompañaba cada paso. Daniel solía pasar por allí después del trabajo, buscando un momento de calma lejos del ruido. No esperaba encontrar nada distinto a lo habitual. Un par de familias paseando, corredores con auriculares, algún anciano leyendo en un banco. Sin embargo, esa tarde algo cambió. Lo vio cerca de la fuente, apoyado de manera casual en la barandilla, observando cómo el agua caía en un ritmo hipnótico. Era un chico de complexión atlética, con una camisa remangada y el cabello revuelto por la brisa. Sus ojos, de un color indefinido entre verde y miel, atraparon a Daniel incluso antes de que él se diera cuenta de que lo estaba mirando. No hubo sonrisa inmediata, solo una mirada que se sostuvo un segundo más de lo normal, como si ya hubiera una historia previa entre ellos que ninguno recordaba del todo. Daniel siguió caminando, pero algo en la forma en que aquel desconocido lo observó lo obligó a detenerse unos metros más adelante. Fingió revisar el teléfono, aunque en realidad solo esperaba sentir otra vez ese peso invisible de su mirada. Y lo sintió, intensa, directa, sin disimulo. El aire entre ellos parecía más denso, como si algo estuviera tendido de un punto al otro, invisible pero palpable. El chico se acercó con paso tranquilo, y a cada metro la tensión crecía. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, habló con una voz grave pero suave, de esas que se clavan más en la piel que en los oídos. «Bonita tarde, ¿no?», comentó, sin apartar los ojos de los suyos. Daniel asintió, incapaz de articular mucho más que un sí, que sonó más tímido de lo que hubiera querido. Caminaron juntos un rato, sin plan ni destino, dejando que la conversación surgiera sola. Hablaban de cosas simples, del clima, del parque, de lo tranquila que estaba la ciudad a esa hora, pero había algo en las pausas, en los silencios compartidos, que decía mucho más. Cada vez que sus hombros se rozaban al caminar, Daniel sentía un leve escalofrío que no tenía que ver con el viento. Llegaron cerca de los baños públicos del parque casi sin darse cuenta. El chico, que ya se había presentado como Adrián, hizo un comentario rápido sobre entrar un momento. Daniel dudó un segundo, pero lo siguió, más por curiosidad que por necesidad. Dentro, el murmullo del parque quedó atrás, reemplazado por un silencio húmedo y cerrado. La luz que entraba por las pequeñas ventanas era tenue, filtrada, lo que hacía que todo pareciera envuelto en un velo suave. Adrián se detuvo frente al lavabo, girando levemente para mirarlo de reojo. Esa mirada tenía algo distinto, menos casual, más directa, cargada de una intención que no se molestaba en esconder. Daniel notó cómo el corazón se le aceleraba sin motivo aparente. Adrián se acercó apenas, lo suficiente para que el calor de su cuerpo empezara a mezclarse con el suyo. No hubo contacto, solo esa cercanía calculada que hacía que cada centímetro de aire se sintiera como un roce. La respiración de Daniel se volvió más profunda, consciente de que cada exhalación podía ser escuchada. Adrián sonrió apenas, con una de esas sonrisas que parecen guardar un secreto. «Estás nervioso», murmuró, no como una pregunta, sino como una constatación. Daniel iba a negarlo, pero su voz no salió. Solo pudo sostenerle la mirada, sintiendo que el silencio decía mucho más que cualquier respuesta. El espacio reducido del baño hacía que cada gesto pareciera más grande. Adrián se inclinó hacia el grifo, abrió el agua y dejó que el sonido llenara el aire. Luego, sin apartar la vista, pasó una mano por debajo del chorro, como si estuviera comprobando la temperatura. Ese gesto simple, casi banal, tenía una lentitud deliberada que hizo que Daniel no pudiera apartar los ojos. Cuando Adrián se incorporó, sus manos, aún húmedas, rozaron accidentalmente el dorso de la mano de Daniel. Fue un toque breve,
pero la piel respondió como si hubiera sido una descarga. No hubo disculpa ni explicación, solo una pausa, un segundo en el que ambos parecieron evaluar si ese contacto había sido casual o no. La respuesta estaba en sus miradas, y en ese momento, Daniel comprendió que lo que había empezado como un paseo rutinario en el parque estaba a punto de convertirse en algo completamente distinto. Adrián no se movió demasiado después de aquel roce. Se quedó ahí, lo bastante cerca como para que el olor tenue de su colonia, mezclado con el de la lluvia lejana que había humedecido el aire, se colara en cada respiración de Daniel. Era un aroma que evocaba algo cálido y familiar, pero también peligroso, como una chispa que espera el momento exacto para encenderse. Los segundos se estiraron. Afuera, las voces apagadas de algunos paseantes llegaban como un eco lejano, ajeno al pequeño universo que se estaba formando dentro de esas paredes. Daniel se obligó a apartar la mirada, pero enseguida la recuperó, atraída por la forma en que Adrián lo observaba, sin prisa, con un interés que no se molestaba en disfrazar. «Pareces distraído», comentó Adrián con una media sonrisa, como si jugara a adivinar lo que pasaba por su mente. «No», empezó Daniel, aunque su tono dudoso lo delató. «Claro que sí», replicó él, dando un paso más, lo suficiente para que sus hombros se rozaran. Ese contacto fue breve, pero cargado de intención. Daniel sintió cómo el calor se extendía desde el punto exacto del roce hasta su pecho. El sonido constante del agua cayendo del grifo parecía marcar un ritmo pausado, envolviéndolos en un ambiente casi hipnótico. Adrián apoyó una mano en el borde del lavabo, inclinándose hacia él. El gesto fue natural, pero la proximidad resultante no lo era. La luz tenue dibujaba sombras en su rostro, acentuando la intensidad de su mirada. «¿Siempre eres así de callado?», preguntó, bajando un poco el tono, como si lo que estaba diciendo fuera solo para él. «Depende», contestó Daniel, intentando mantener una compostura que empezaba a resquebrajarse. Hubo una breve pausa, en la que ambos permanecieron inmóviles, midiendo cada respiración. Entonces, Adrián levantó la mano, y con la yema de los dedos, retiró un mechón rebelde del cabello de Daniel, rozando apenas su sien. Fue un gesto suave, casi protector, pero el calor que dejó en la piel era cualquier cosa menos inocente. Daniel notó cómo su respiración se aceleraba. Cada latido parecía resonar más fuerte que el anterior. Adrián, en cambio, se mantenía tranquilo, como si tuviera todo bajo control, como si conociera de antemano cada reacción que provocaba. El silencio volvió a instalarse, pero ya no era el mismo que cuando habían entrado. Ahora estaba lleno de electricidad, como el aire antes de una tormenta. Adrián dejó que su mano bajara lentamente por el brazo de Daniel hasta llegar a su muñeca. No apretó, solo lo sostuvo, acariciando con el pulgar un punto donde el pulso latía rápido. «¿Lo sientes?», preguntó en un susurro, refiriéndose al ritmo acelerado que él mismo estaba comprobando. Daniel asintió, incapaz de fingir indiferencia. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Afuera, el parque seguía con su rutina: pasos sobre la grava, risas lejanas, el canto ocasional de algún pájaro. Pero dentro del baño, todo parecía detenido, reducido a ese contacto ligero que contenía mucho más de lo que mostraba. Entonces, Adrián dio un paso atrás, aunque sin soltarle la muñeca. Sus ojos no se apartaron de los de Daniel ni un segundo, y en esa mirada había algo claro. Esto no había terminado, y los dos lo sabían. Adrián seguía sosteniéndole la muñeca, su pulgar acariciando despacio ese punto donde el pulso de Daniel latía rápido y firme. No había fuerza en su agarre, pero sí una determinación silenciosa, como si ese contacto fuera una ancla que ninguno de los dos estaba dispuesto a soltar. «Es curioso», dijo Adrián con voz baja, manteniendo la mirada fija en él.
A veces basta un momento para sentir que conoces a alguien desde hace mucho. Daniel tragó saliva, consciente de que su respuesta no llegaría tan rápido como sus pensamientos. «O para no querer que ese momento acabe», respondió finalmente, y el leve cambio en los ojos de Adrián le confirmó que había entendido cada matiz. El baño estaba envuelto en esa penumbra grisácea que hacía que el tiempo pareciera más lento. El sonido del agua cayendo del grifo aún abierto creaba un telón de fondo constante, como un latido líquido que acompañaba el suyo. Adrián dejó que su mano se deslizara lentamente por el antebrazo de Daniel, un recorrido tan pausado que cada milímetro de piel reaccionaba con un cosquilleo eléctrico. Cuando su palma alcanzó la mano de Daniel, no la tomó por completo. En su lugar, entrelazó apenas 2 dedos, como si quisiera dejar claro que podía retirarlos en cualquier momento, aunque ninguno de los dos tenía intención de hacerlo. La proximidad física era mínima, pero la intensidad del momento hacía que todo lo demás pareciera demasiado ruidoso, demasiado lejano. Adrián dio un paso más, acortando la distancia hasta que sus hombros se tocaron. El roce fue lento, deliberado, como si estuviera comprobando hasta dónde podía acercarse sin que Daniel se apartara. Daniel no lo hizo. Al contrario, sostuvo la mirada, sintiendo cómo la respiración de Adrián rozaba su mejilla. «¿Siempre paseas por este parque?», preguntó Adrián, como si la conversación ligera pudiera disimular la tensión creciente. «Casi siempre. Es tranquilo», contestó Daniel, aunque su voz ya no sonaba tan segura. «Hoy no lo parece», replicó Adrián, y en su tono había una mezcla de ironía y algo más profundo, como si en realidad estuviera hablando de ellos. El leve olor a jabón del lavabo se mezclaba con su colonia y con ese aroma personal que Daniel empezaba a reconocer, y el conjunto era tan embriagador que casi podía sentirlo bajo la piel. Adrián movió la mano que sostenía la suya hacia el borde frío del mármol, atrapándolo suavemente contra él. No era un gesto brusco, más bien parecía una invitación silenciosa a no apartarse. Daniel notó el calor que se acumulaba en el espacio mínimo entre sus cuerpos. Su respiración ya no era tan controlada, y estaba seguro de que Adrián lo percibía. Sus miradas se cruzaron otra vez, y esta vez el silencio fue más largo, como si en esos segundos se estuviera decidiendo algo importante. Adrián soltó su mano solo para que la caricia se desplazara por el costado de su torso. Un gesto lento, apenas un roce, que hizo que Daniel sintiera un escalofrío subirle por la espalda. Los dedos se detuvieron justo a la altura de su cintura, y ahí quedaron, con una presión ligera pero firme que parecía decir: «No te vayas». «Podríamos seguir caminando», sugirió Daniel, aunque sabía que no era eso lo que realmente quería. «Podríamos», repitió Adrián, acercando apenas más su rostro, lo suficiente para que sus frentes casi se rozaran. «Pero aquí no hay prisa». La luz tenue hacía brillar apenas los ojos de Adrián, y Daniel sintió que, si se movía un centímetro más, el aire entre ellos desaparecería. Su pecho subía y bajaba más rápido, y cada exhalación se mezclaba con la del otro. Afuera, un golpe de viento hizo crujir las ramas de los árboles, pero dentro de esas paredes, el tiempo se había reducido a esa franja mínima que los separaba. Adrián dejó caer la mano de su cintura, solo para que su brazo rozara el de él de manera lenta, calculada. Ese contacto encendió otra oleada de calor que se expandió por el cuerpo de Daniel. No había palabras suficientes para describir la sensación exacta, pero sí un reconocimiento silencioso. Algo estaba a punto de romper la barrera que habían mantenido hasta ese instante. «No deberíamos», murmuró Daniel, pero su voz carecía de la firmeza necesaria para que sonara como una negativa. «Entonces no lo diremos», contestó Adrián, con una sonrisa leve, casi imperceptible, pero cargada de intención. En ese momento, Daniel supo que, aunque salieran del baño,
El hilo invisible que se había tendido entre ellos seguiría tirando, inevitable, hasta que uno de los dos decidiera cruzar el último límite. El aire dentro del baño se había vuelto espeso, cargado de una electricidad que parecía vibrar en cada rincón. Daniel podía sentir el latido en sus sienes, un ritmo que coincidía con el de su respiración entrecortada. Adrián permanecía frente a él, muy cerca, lo suficiente para que cualquier movimiento de uno rozara al otro. La sonrisa de Adrián se había suavizado, pero en sus ojos había una determinación tranquila, como si ya supiera el desenlace y solo estuviera disfrutando del camino hasta llegar a él. Levantó la mano lentamente, con la misma calma de quien se acerca a un objeto frágil, y dejó que sus dedos rocen apenas la línea de la mandíbula de Daniel. El contacto fue tan ligero que más parecía una promesa que una caricia, pero la piel reaccionó como si hubiera recibido una descarga. «¿Tienes frío?», dijo, aunque ambos sabían que no era verdad. «No», respondió Daniel, pero su voz sonó más baja de lo habitual, y la respiración le traicionó. Adrián mantuvo la mano en su rostro, el pulgar dibujando un círculo lento junto a la comisura de sus labios. Daniel sintió cómo el calor subía desde el cuello hasta las mejillas, como si cada roce despertara algo que había estado oculto demasiado tiempo. El silencio volvió a envolverlos. Afuera se escuchaba el crujido de las ramas movidas por el viento y las voces lejanas de un par de personas pasando junto al baño. Pero dentro solo quedaba el eco de sus respiraciones y el goteo pausado de un grifo mal cerrado. Adrián bajó la mano desde su rostro hasta su hombro, rozando la tela de su camisa, como si estuviera probando cada textura. Luego, sin apartar la mirada, dejó que sus dedos descendieran por el brazo hasta llegar a la muñeca. Allí, sus dedos se entrelazaron con los de Daniel, esta vez por completo, y el apretón fue suave pero seguro, como una declaración silenciosa. «¿Podríamos salir ahora?», dijo Adrián, con un tono que no sonaba a propuesta, sino a tentación. «Fingir que esto no ha pasado». Daniel lo miró directamente a los ojos. No sabía qué respuesta esperaba, pero sí que, en ese instante, la idea de alejarse le resultaba imposible. «¿Y si no quiero fingir?», contestó, casi sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Una sombra de satisfacción pasó por el rostro de Adrián. Dio un paso más, acortando lo que quedaba de distancia. Sus frentes se tocaron, y en ese gesto había más intimidad que en cualquier palabra. Daniel podía sentir la calidez de su aliento, y en ese espacio mínimo, percibir cada pequeño cambio en su respiración. Los dedos de Adrián, aún entrelazados con los suyos, se afianzaron un poco más, mientras la otra mano descansaba ahora en su cintura, con una presión lo bastante firme como para impedir que se alejara, pero lo bastante suave, como para que no se sintiera forzado. Daniel dejó que su propio cuerpo respondiera, inclinándose apenas hacia él, sintiendo el calor compartido entre ambos. «No sabes cuánto he querido hacer esto desde que te vi», susurró Adrián, tan cerca que la frase parecía una confesión dicha directamente a su piel. Daniel no respondió. No podía. Su garganta estaba seca, pero su silencio hablaba por él. La mano en su cintura subió lentamente por su costado, marcando un camino que hacía que cada fibra de su cuerpo se tensara. Adrián se detuvo en su hombro, y desde allí lo atrajo un poco más hacia sí. El espacio entre sus labios era ya casi inexistente, y la tensión insoportable. Adrián hizo una breve pausa, mirándolo directamente a los ojos, como si le pidiera un permiso que en realidad ya había obtenido. Daniel sostuvo la mirada, sin apartarse ni un milímetro. El primer roce fue apenas un toque, un instante suspendido que sirvió más para encender que para calmar. Daniel sintió el calor de sus labios, la firmeza contenida en ese gesto, y supo que no habría marcha atrás. Adrián prolongó el contacto con una lentitud que hacía que el tiempo pareciera estirarse. Sus dedos en la cintura de Daniel se afianzaron mientras el otro brazo rodeaba su espalda, atrayéndolo por completo.
El beso fue profundo, pausado, cargado de una intensidad que no necesitaba ser apresurada para ser arrolladora. No había prisa, había exploración, reconocimiento. El eco de ese contacto llenaba cada rincón del baño como si fuera un sonido invisible. Cuando se separaron, sus frentes seguían juntas y ambos respiraban más rápido. Ninguno habló de lo que acababa de pasar. No hacía falta. En la forma en que Adrián mantenía su mano en la espalda de Daniel, en cómo sus dedos seguían acariciando su cintura, estaba claro que lo que acababa de suceder era solo el principio. Afuera, el parque seguía su curso, ajeno a lo que había ocurrido. Pero dentro, entre esas paredes, algo irreversible se había desencadenado. El beso había dejado un calor persistente en los labios de Daniel, como si aún llevara consigo el eco del contacto. Sus respiraciones seguían enredadas, cortas y densas, y en el silencio que los rodeaba podía escucharse con claridad el ritmo acelerado de sus corazones. Adrián no se movió de inmediato. Permaneció ahí, cerca, sosteniendo su mirada con una intensidad que parecía querer atravesar cualquier capa de resistencia que quedara. La mano que Adrián tenía en la espalda de Daniel descendió lentamente, trazando un recorrido deliberado que hizo que él se tensara, no por incomodidad, sino por la avalancha de sensaciones que provocaba. Cada caricia parecía enviar una corriente desde la piel hasta el pecho, un calor expansivo que no tenía nada que ver con la temperatura del lugar. Daniel intentó apartar la vista, buscar un respiro, pero la voz de Adrián lo retuvo. «¿Sabes? No me arrepiento de haberte seguido con la mirada en la fuente», murmuró, con un tono bajo, casi íntimo. «Y ahora, menos aún». El comentario lo atrapó de nuevo, y sus ojos se encontraron otra vez. Daniel no contestó, pero el leve temblor en sus manos, aún entrelazadas con las de Adrián, era respuesta suficiente. Sentía que cualquier palabra rompería la frágil perfección de ese momento. Adrián, sin soltarlo, se inclinó lo justo para que su nariz rozara la suya, un gesto sutil pero cargado de intimidad. No era un beso, pero el aire que compartían estaba tan caliente que se sentía como uno. Daniel notó cómo sus rodillas se habían acercado sin que él lo decidiera, acortando todavía más la distancia entre ambos. El goteo del grifo parecía haberse vuelto más lento, cada gota marcando un compás que coincidía con sus respiraciones. Adrián bajó la mano desde su espalda hasta su cintura, apretando apenas, mientras la otra seguía firme en sus dedos, como si no quisiera permitirle escapar de esa conexión. «Si salimos ahora», dijo Daniel con un hilo de voz, «todo seguirá igual fuera». «No», corrigió Adrián, acariciando con el pulgar la base de su mano. «No seguirá igual para nosotros». Hubo una pausa en la que Daniel sintió cómo esas palabras se instalaban en él. Tenían razón. No importaba lo que pasara después. La línea ya estaba cruzada. Su cuerpo estaba demasiado consciente del otro, de su proximidad, del calor compartido. Adrián volvió a acercar sus labios, esta vez con más decisión. El beso que siguió fue más intenso, más largo, como si quisieran memorizarse el uno al otro. Daniel cerró los ojos, dejándose llevar por la presión firme y el ritmo pausado que le hacía olvidar dónde estaba. La mano en su cintura lo atrajo aún más, hasta que no quedó espacio entre sus cuerpos. Podía sentir el latido de Adrián contra su pecho, y ese contacto directo hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. El baño se volvió un mundo cerrado. Paredes, respiraciones, calor. Afuera, la vida seguía, pero allí dentro el tiempo estaba contenido, detenido en cada roce, en cada caricia que parecía imposible interrumpir. Cuando finalmente se separaron, sus frentes se quedaron unidas. Daniel abrió los ojos y se encontró con una mirada que no pedía disculpas ni ofrecía excusas. Adrián tenía esa expresión serena, como si hubiera encontrado algo que llevaba tiempo buscando. «Esto no fue casualidad», dijo él en voz tan baja
que parecía un pensamiento compartido más que una frase. «Lo sé», respondió Daniel, sintiendo cómo sus propias palabras se llenaban de certeza. Se quedaron unos segundos así, en silencio, respirando el uno contra el otro, hasta que Adrián dejó caer su mano de la cintura y, sin dejar de mirarlo, le tendió la mano como invitándolo a seguirlo. Daniel dudó apenas, no porque quisiera irse, sino porque sabía que al cruzar esa puerta todo sería distinto. Pero la tomó. Sintió la presión firme, cálida, y juntos caminaron hacia la salida. El aire fresco del parque los recibió como un contraste repentino, pero no disipó el calor que llevaban por dentro. Mientras se alejaban del baño, no dijeron nada. No hacía falta. En la forma en que sus manos seguían unidas, en las miradas que se buscaban sin disimulo, estaba todo lo que no podían poner en palabras. Algo había comenzado allí dentro, y no importaba cuánto tiempo pasara. Ninguno de los dos estaba dispuesto a dejarlo ir.